vida. Y una cultura de la vida es una cultura en la que no existe el temor de la muerte. Y una cultura en la que no existe el temor de la muerte ya no es la cultura ni del miedo ni del chantaje, sino una cultura real de amor, en un sentido poético, de solidaridad y de hermandad. Pero si nosotros reconociéramos de pronto que los guerrilleros, los paramilitares, los de arriba, los de abajo, los de izquierda y los de derecha, los campesinos, los del norte y los del sur, todos somos hijos de un solo padre, ni de izquierda ni de derecha, ni primos, ni hermanos, ni tíos, ni abuelos, todos hermanos, hijos de un solo padre. Y entráramos en esa dimensión real de la hermandad, y si pensáramos que el asesino también es tu hermano, y si viéramos en el asesino a alguien que 1000 veces fue matado. Yo les cuento una historia que es de la vida real. Yo vi a un asesino, a un gran asesino, un hombre que había matado a mucha gente y estaba en un programa para recuperación de adictos. Todo el mundo le tenía pavor, él estaba condenado a la soledad, a una soledad infinita. Él va a la consulta por un tema de un síntoma de dolor y de adicción. Y lo miro a los ojos y veo en ese asesino frío, detrás de sus ojos, una chispa de inocencia y un niño temeroso. Y me duele el corazón por ese niño, no por el asesino, sino lo que hay detrás de ese vestido de harapos que él le puso al ser luminoso que se escondía por detrás. Y me duele tanto el corazón que se me brotan las lágrimas. A mí me da vergüenza, ya no tanto, me da tanta pena llorar, pero en ese entonces sí, me da vergüenza. Yo trato de disimular las lágrimas, pero lo miro y él tiene los ojos húmedos, un asesino despiadado con los ojos húmedos. Pero yo no le he dicho una sola palabra. Yo sentí que nadie lo había mirado a los ojos, que nadie le había permitido desnudar el amor que se escondía detrás de la máscara de terror que él disfrazó de terrorismo, porque detrás del terrorismo simplemente hay terror, y detrás del terror temor, y detrás del temor la ausencia de amor. Y yo lo abrazo y me derrito y él se derrite y nos mojamos los hombros y lloramos hasta el sollozo. Y yo siento que yo me muero y que él se muere, no físicamente, sino que morimos al no ser. Y yo encuentro allí un hermano, a un hombre inocente, en esencia inocente, y después escucho una historia pavorosa. Hijo de una violación. Primera muerte, muerte pavorosa, tal vez más violenta que todas las otras formas de muerte. Segundo, 3 o 4 intentos de aborto. Tercero, nace y nadie lo quiere, su madre lo abandona. Y va de hospicio en hospicio, de calle en calle, este hombre 1000 veces asesinado por nosotros, y de pronto señalamos y decimos el asesino, pero no hemos pensado cuántas veces lo matamos. Y así adquirimos otra dimensión de la vida y de la muerte, por acción y por omisión. Estamos condenando a mucha gente a la muerte. Pero hay otras formas de muerte mucho más terribles que la muerte cotidiana. Hace poco estábamos en Palma de Mallorca y la gente estaba escandalizada por una epidemia viral que mató a algunos niños. ¿Cuántas veces hemos muerto en epidemias? Pero hay otras epidemias más violentas, más terribles, epidemias silenciosas que van cegando la vida.
Y hablábamos cuántos millones de habitantes hay en esta ciudad. Más o menos 1,5 millones de habitantes. Ustedes se imaginan que hubiera un tsunami que pasara por Palma de Mallorca y 4 veces al año destruyera una ciudad de 1,5 millones de habitantes. Eso sería pavoroso. Pero ese tsunami existe y es real. Y es el tsunami de la insolidaridad. Es el tsunami que expresa nuestra deshumanización, que no hemos accedido a nuestra humanidad, que no nos sentimos parte del tejido de la tierra, que no somos parte de ese cuerpo místico de Cristo, de ese cuerpo de amor, de esa savia que circula a través de nosotros y que nos hace a todos hojas de un mismo árbol. Cuando nosotros miramos las estadísticas, nos encontramos que hay 6 millones de niños que mueren de hambre cada año en este planeta, de hambre física. Y hay 2 millones de niños que se quedan ciegos por una cosa muy sencilla, falta de vitamina A, tal vez un poco de zinc. Que cuando hay 6 millones de niños que se mueren de hambre, hay 18 millones que están condenados a la muerte lenta de no desarrollar su cerebro para vivir dignamente su proceso de humanización, y que posiblemente van a ser violentos porque no van a tener un instrumento que pueda emitir en ellos la música del espíritu, la música del creador. Cuando vemos la muerte en gran escala, esa muerte mayor, y cuando vemos por el proceso de calentamiento planetario todas las inundaciones, todos los ahogamientos, todos estos procesos que están sucediendo, entonces tenemos que ver todo el proceso de la vida y de la muerte de una manera mucho más grande, más allá del pequeño asunto individual, y verlo en un contexto planetario, en un contexto de responsabilidad social, de responsabilidad humana, y de una vez por todas aprender las leyes de la conciencia, que son también las leyes de la vida, las leyes de la hermandad, las leyes de la conectividad, y saber que todos somos responsables de todos, de nuestra vida como de nuestra muerte, pero no solo de nuestra muerte, sino de la muerte del vecino, de la guerra, del futuro. Podríamos nosotros aprender ahora a sembrar de nuevo las semillas, a abonar la tierra en el campo fértil del corazón, que es el único lugar donde una semilla humana puede realmente germinar. Podríamos nosotros aprender que todo este dolor tiene sentido. Podríamos aprender que también la oscuridad tiene sentido. Y vamos a verlo en el reino vegetal. Salgamos de la semilla y nos remontamos al tallo. Vivir es crecer. Crecemos hasta el momento de la muerte, aún sinápticamente. Crecemos humanamente hasta el mismo momento de la muerte. Morimos humanamente cuando dejamos de crecer. ¿Cómo crece el tallo? Cuando la fuente de la luz del tallo está hacia el oriente, el tallo crece por occidente. Y así se inclina hacia la luz. Es decir, que las hormonas vegetales, aquellos factores de crecimiento que se activan no por el lado de la luz que ha de seguir, sino por el lado de la sombra. De tal modo que esta zona del tallo crece mucho menos que la zona posterior, y así el tallito se va inclinando hacia la luz. Vivir es aprender, y aprender es reconocer internamente nuestra luz, pero reconocemos la luz desde la sombra. La sombra es nuestro principal agente de crecimiento. Se acerca la muerte, estamos al borde de la muerte, crecemos. Aprendemos más de la vida en la proximidad de la muerte. Viene la enfermedad, aprendemos y crecemos mucho más de la enfermedad que de otras circunstancias. Todas esas sombras son maestros exigentes,